extensamente. Juan Luis, entonces, Julián. Y voy a intentar no repetir algunas de las cosas brillantes que ha comentado como de costumbre y Manuel Zubero, porque no se va mucho, luego la caída se va. Exactamente. Entonces, no voy a repetir y voy a reorganizar algunos apuntes. Me he planteado el tema en forma de apuntes y en forma de preguntas, porque lo interesante es lo que planteéis. De la primera pregunta que se nos comenta, Caminos de la Izquierda en Euskadi, yo creo que no es posible andar mucho para adelante sin hacer una reflexión en clave autocrítica de la historia de nuestra lucha contra la dictadura, en la transición y en la democracia. Y en concreto me interesan dos reflexiones. La relación de los partidos políticos, de la llamada izquierda abertzale, de la llamada izquierda revolucionaria, de la llamada izquierda en este país con los movimientos sociales. Sin duda se ha dado históricamente un fenómeno de mutuo influjo que no se ha tenido en su justa medida la importancia para modificar los planteamientos políticos de los partidos de izquierda y para modificar algunos planteamientos de los propios movimientos sociales. La tercera cuestión de reflexión en clave autocrítica de nuestra propia historia es el tema de los análisis que hemos hecho las distintas izquierdas, fundamentalmente con el nacionalismo de izquierdas y con ETA en concreto, desde su nacimiento hasta su disolución. Sin duda, si no hacemos una reflexión en clave autocrítica para aprender de lo que es la historia y hacemos un buen diagnóstico de situación, a mí me parece muy complicado tener capacidad de transformar, por lo menos algunas generaciones, nuestra propia capacidad militante y de confluencia. Es difícil no partir de la realidad para transformarla con honestidad y con las máximas bondades, ¿no? Sin duda el futuro, y me sigo con la pregunta de los caminos de la izquierda en Euskadi, el futuro pasa por tejer, que es la conclusión también de esta breve aportación, por tejer una estrecha confluencia entre las fuerzas de izquierda, fundamentalmente los espacios democráticos que se abren allí donde hay debate. La denominada izquierda política tiene que mezclarse, tiene que hacer una especie de matriz con la llamada izquierda social. No es posible ya el partido que dirige, el partido que verticaliza, el partido que jerarquiza, porque saben más que los movimientos sociales. Ya no es ese momento. Bajo ningún punto de vista es ese momento. Ni sociológicamente, ni bajo el punto de vista de la percepción de la gente por la capacidad de la información, de la socialización que tiene en el seno de nuestra gente, de nuestra sociedad, ya no es posible. Por lo tanto, necesitamos procesos de confluencia urgentes, de culturas, de organizaciones, más difícil de comportamiento. Siempre se dice, se pueden modificar estructuras, se pueden modificar ideas, se pueden modificar comportamientos, más difícil siempre. Por lo tanto, ese es un pequeño problema. Confluencias con las ideas, confluencias con los procedimientos de trabajo, confluencias de nuestras organizaciones en los espacios de encuentro y de debate. Respecto a los ejes principales que la izquierda debería tener en cuenta en el futuro, nosotros hemos recuperado de unos y de otros compañeros y compañeras 7 ejes de trabajo que nos parece el elemento esencial en la crisis en la que nos encontramos. El primer eje es lo que llamamos la brecha social. La brecha social o nuevas políticas redistributivas, como queréis llamar, hablamos muy brevemente del tema. El primer eje es recuperar la solidaridad social. La solidaridad social porque ya los elementos de clase ligados al tejido productivo, al tejido industrial han desaparecido sociológicamente del mapa. Recordaros únicamente que de los 2.186.000 habitantes de Euskadi, de los que trabajamos aproximadamente 900.000 personas, el 23% participa en la industria, el 75% aproximadamente, 76% en el sector servicios y escasamente un 1% en el sector primario. Eso significa que cuando hablamos de clase obrera, cuando hablamos de clase, cuando hablamos de identidad bajo el punto de vista social, sociológicamente y políticamente, hay que volver a reflexionar porque tenemos una variedad importante de sectores, grupos, culturas y clases en la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, recuperar la solidaridad social significa organizar adecuadamente la relación entre los grupos diversos en los que ya vivimos y no solamente por la inmigración que es imparable y que no hace más que crear una sociedad mestiza a nivel
planetario. El tercer eje del que quiero hablar un minuto es redefinir la relación con el Estado. El Estado protector, el Estado activo, el papel del mercado y el Estado activador, como queréis llamarlo. 3 preguntas, 3 ideas para el debate. El cuarto asunto, el cuarto eje que me parece que a la izquierda tendríamos que confluir es, más allá del economicismo, ¿qué es la buena sociedad? Nos hemos preocupado muy poco los que venimos del marxismo-leninismo, los que venimos del marxismo, los que venimos de las ideas libertarias, de lo que se llama buen vivir, de lo que llamamos qué es ser feliz, de lo que llamamos qué quiere la gente. El otro día estábamos discutiendo sobre un tema sanitario, me llamó mucho la atención y le preguntaba a la gente del pueblo, oye, ¿queréis que se publique esta clínica? Y dice, sí, que sea público porque no podemos permitir que el mercado organice la sanidad en Euskadi. Y la gente del pueblo está contenta con la clínica. Sí, está muy contenta, porque como está concertada no paga. Está muy contenta. Y entonces, ¿qué queréis? ¿Que publiquemos la clínica con posibilidades de que el servicio pierda calidad? ¿O cómo lo veis? ¿Por qué no hacéis una encuesta a la gente? ¿Por qué no habléis con los líderes sociales? ¿Por qué no habléis con los movimientos sociales? ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente quiere consumir fundamentalmente, ¿no? Las ideas del movimiento indígena, del buen vivir, todo eso hay que recuperar. No hemos dedicado apenas tiempo a lo que es toda la psiquis de la satisfacción y todo lo que es la cultura del buen vivir. No sabemos qué es una buena sociedad o no sabemos cómo deberíamos saber. De ese eje tendríamos que hablar. El quinto eje es lo que llamamos la identidad de la democracia representativa, que es una crisis absoluta. Muchos autores plantean que la democracia representativa tiene poco impacto social y muy poca gente se siente representada por nuestra capacidad de trabajo en los parlamentos, en los municipios, en las diputaciones. El sexto punto es lo que llamamos feminizar todo el discurso político de la izquierda. ¿Qué es eso exactamente, más allá de cuotas y de cupos, que Roberto comentaba el otro día en un periódico de forma también brillante? Y el séptimo punto, muy brevemente, es todo el planteamiento de la renovación energética. No podemos seguir con este modelo de desarrollo energético, necesitamos vivir de energías renovables. ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa eso para la izquierda? Bien, muy brevemente, de la primera idea, del primer eje, la creciente brecha social, solamente 2 ideas. Los salarios cada vez tienen menos peso en la renta nacional en toda Europa. La distribución de las plusvalías entre el capital y el trabajo tiene que estar instalado en el primer pensamiento de cualquier política social de la izquierda. Es un lío. Es un lío el tema de la distribución de la plusvalía, no solamente para la socialdemocracia y para su propia crisis, que no supo hacerlo. Acordaros que más de 12 países europeos de los 15 en la última parte de los 90 mandaban socialdemócratas en Europa. No solamente no se mejoró la redistribución de plusvalías, sino la brecha social, sino que en algunos países se empeoró. Nunca ha habido tantas privatizaciones en toda la historia de Francia, de todos los países, de todos los gobiernos socialistas y conservadores, como el gobierno de Jospin. Nunca ha habido en la historia. Fue un anuncio de un fracaso anunciado, ¿no? La incapacidad de gestionar un capitalismo de rostro humano, un capitalismo suavizado que intentaba amortiguar la brecha social. No se logró un acuerdo ni un consenso en la distribución de la plusvalía. No se logró reorientar las propuestas en materia económica, impositiva y laboral, y en las últimas décadas el objetivo principal de la política progresista fue el intentar desarrollar políticas sociales para mitigar la pobreza y los sectores más desfavorecidos. ¿Es el problema mitigar la pobreza? ¿O el problema es que no haya pobreza? ¿El problema político de la izquierda es que no haya pobreza? ¿O tenemos que dedicarnos a mitigar mediante distintos mecanismos que podemos llevar o no a consensos los procesos de pobreza escandalosa que tenemos ante sociedades ricas? Tenemos en la brecha social algunos asuntos que no se han hecho y que nos podemos poner de acuerdo. El aumento de los derechos de los trabajadores a la coparticipación en las empresas. Gravar más fuertemente las ganancias, los ingresos más altos y las herencias. Implementar y aumentar los salarios mínimos. Volver a regular los mercados de trabajo. Claves de trabajar menos,
Luego hablaré al final del tema porque es imposible que haya empleo para todos. Por lo tanto, tenemos que buscar consensos en buscar vida digna y cómo garantizar condiciones en materias de vida digna para la mayoría de la población. Fortalecer los derechos de los trabajadores y redefinir el papel de los sindicatos. Lo dejo ahí en cuanto a la brecha social.